charla del día de hoy vamos a estar conversando sobre cómo ha sido la evolución de las universidades a través de los años. Vamos a tener una charla de 30 minutos a cargo de Andrés Poduje, presidente de Foris, quien nos va a hablar un poco de lo que es la universidad del futuro. Andrés tiene 30 años de trabajo en soluciones de optimización de recursos con las universidades, sistemas de alerta temprana de deserción y pues en sí todo lo que tiene que ver con experiencia digital para tener universidades centradas en los estudiantes. El resto del tiempo pues vamos a tener una sesión de preguntas y pues vamos a tratar de contestar la mayor parte de preguntas. Las que no alcancemos, posteriormente vamos a dar respuesta vía correo electrónico. Bien, entonces para comenzar voy a contarles un poco de quiénes somos nosotros. Nosotros somos IT Support con nuestro aliado Foris. IT Support es una compañía que tiene más de 20 años de trayectoria en el mercado, trabajando con instituciones universitarias desde lo que son temas core o lo que tiene que ver con el sistema académico, el RP, todo lo que tiene que ver con herramientas que nos ayuden con nuestras áreas de negocio en la universidad. Asimismo, pues hasta tecnologías disruptivas, viendo temas ya de inteligencia artificial, analíticos, machine learning, entre otros. Y es precisamente acá donde entran nuestros aliados Foris, donde nosotros podemos ver cómo apalancamos la toma de decisiones y cómo optimizamos recursos y hacemos mucho más eficientes nuestros procesos por medio de este tipo de herramientas. Entonces, pues dicho esto, la invitación es que si ustedes están buscando fortalecer procesos, si tienen oportunidades de mejora, dígase un RP, un CRM, dígase cualquier tipo de fortalecimiento, cuello de botella que tengan, pues se comuniquen con ITIS y nosotros pues los vamos a estar orientando. Bien, entonces comenzando ya con nuestra presentación. Cuando nosotros, ya están viendo las diapositivas, ¿correcto? Ya, no me estaban saliendo a mí. Bien, entonces cuando nosotros pues vemos una imagen así, como la que tenemos en pantalla, entendemos que algo ha cambiado la manera en que nos comunicamos, la manera en que hacemos transacciones, en que hacemos negocios, y finalmente ese cambio cuando lo vemos reflejado en los más chicos, en los jóvenes de hoy en día podemos ver que es algo completamente nativo, algo que ellos comprenden perfectamente y es completamente natural. Si se fijan, pues ya hay niños de 10 años interactuando con dispositivos móviles, con la tecnología, pasando un poco a lo que es la generación millennial, nuestros estudiantes universitarios. Vemos que esto ya forma parte de su día a día y estas son las generaciones que ahora mismo pues son nuestro cliente interno, nuestro estudiante. Y así, ¿por qué no el día de mañana pues nuestros propios empleados? Y los empleados y los empresarios que nosotros estamos formando para el mercado. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos un gran impacto con las generaciones que vienen y por lo tanto, pues debemos empezar a preparar nuestras instituciones para un futuro pues bastante cercano con las tecnologías y los mecanismos adecuados. Estamos entonces viendo que las cuestiones digitales ya hacen parte del ADN de las generaciones actuales. Y es entonces cuando hemos establecido un porcentaje bastante alto de usuarios que ya están acostumbrados a la movilidad, acostumbrados entonces a realizar diferentes tipos de acciones por medio de dispositivos móviles y además todos con la expectativa de tener esos resultados inmediatos en la actualidad. Entonces, cuando nos encontramos con toda esta información y analizamos cuál es el contexto de esos cambios que van a venir y de esos cambios que ya llegaron, vemos entonces que tenemos que buscar y tener las herramientas necesarias tanto en la forma que nosotros mostramos y llegamos a nuestros prospectos de estudiantes en la operación diaria en el interior de nuestras universidades, impactando básicamente dos cosas: objetivos misionales y objetivos operacionales en las universidades, que se traduce entonces en atraer y retener estudiantes, garantizando el crecimiento sostenible a través de los años. Bien, entonces con esta introducción me gustaría darle paso a Andrés Poduje para que él nos cuente un poco en qué consiste esa universidad futuro, esa universidad modelo.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por la participación. Reitero el interés, reitero el agradecimiento de María Camila al interés de participar y de escucharnos. Nosotros lo que vamos a presentar hoy día, vamos a hablar en parte de lo que nosotros hemos estado en conjunto con varias universidades, pensando, diseñando, definiendo cómo podría ser esta hipotética universidad del futuro que de alguna manera presenta muchos desafíos, pero desafíos simultáneos. Es decir, nosotros tenemos que hoy día aceptar el hecho de que la sociedad ha cambiado y por lo tanto la universidad va a cambiar también o está cambiando. Muchas universidades han tomado iniciativa en esto y lo que les vamos a presentar hoy día es un bosquejo de esa primera visión en el cual nosotros estamos trabajando, en el cual estamos de mejorar, en la dirección en la cual estamos mejorando nuestros productos. Y en ese sentido vamos a hablar hoy día muy parcialmente, primero que nada, de objetivos de esta universidad modelo y por lo tanto las estrategias para implementar esos objetivos, y finalmente les vamos a dar una pequeña visión de cuáles son nuestros productos que hoy día tenemos para soportar tecnológicamente estos objetivos y estas estrategias, independiente que en el tiempo, como siempre ha pasado, esto va a ir creciendo. Bueno, el primer objetivo que vamos a presentar hoy día es la valoración de la experiencia. ¿Qué significa la valoración de la experiencia? Como ahí dice, la experiencia de usuario ya no es solamente una buena implementación tecnológica de un proceso que existe, es la creación de nuevas formas de vivir la realidad. Hoy día un alumno está bombardeado de un soporte tecnológico para vivir un montón de experiencias que tradicionalmente probablemente no vivía. Hoy día toma un taxi en su teléfono, toma una bicicleta, ve películas, hace transacciones en el banco, pide comida, etc. ¿Okay? Y todas estas experiencias hoy día están soportadas 100% por la tecnología. Pero experiencia es mucho más que eso. Y aquí quisiera referirme a una experiencia personal. Yo personalmente hasta hace 6 meses atrás jamás, nunca había andado en un scooter y ahora lo hago, y de hecho lo hago con frecuencia. ¿Y por qué? Porque la experiencia de la aplicación que me presta un scooter ya no es solamente reemplazar el servicio que tenía antes, es una experiencia mucho más rica que solamente el móvil. Hace 3 semanas atrás estaba a 3 cuadras de un destino y preferí irme en bicicleta. Probablemente si no existiera la aplicación yo no hubiese usado la bicicleta. A eso nos referimos con experiencia. Experiencia de usuario es aquella que enriquece lo que estoy viviendo de una manera mucho más sabrosa y de una manera mucho más completa. Por lo tanto, el objetivo número 1 es que nosotros entendamos que la experiencia de usuario ya no es solamente un soporte tecnológico a lo que hacemos. La experiencia de usuario es enriquecer lo que hacemos e inclusive transformarlo de una manera completamente diferente. La calidad de la oferta nos vamos a referir como, primero que nada, miremos la universidad tradicional. Tenemos un proceso que lo podríamos dividir en 3 grandes partes. Primero que nada, como la observación de las necesidades del mercado, es decir, la universidad analiza el mercado, la universidad estudia qué es lo que se podría necesitar en el futuro. Después de eso hay un proceso de diseño curricular, es decir, configurar una malla académica que tendría que tener todo este conocimiento requerido, observado. Y finalmente hay un ciclo académico muy largo, de 2 años, 4 años, e inclusive más, en donde los alumnos tienen que transitar por ese proceso. ¿Okay? En ese sentido, podríamos decir que este es el ciclo de renovación de la oferta. Así es como las universidades retroalimentan su oferta para ponerla a disposición de los alumnos. Lo que nosotros estamos planteando
es probablemente algo que se parezca más a un supermercado, en donde el patrón de consumo de la oferta debe corregir inmediatamente la configuración de esa oferta a través de un ciclo muy dinámico. ¿Y por qué un supermercado? Lo pongo solamente como un ejemplo porque es algo que todos conocemos. Si un producto del supermercado no se vende un día, no se vende en el segundo día, probablemente al tercer día ya ni siquiera exista. Es decir, el ciclo de renovación de la oferta de un supermercado se valida y se construye dinámicamente por el propio consumo. Por lo tanto, nosotros obviamente no vamos a lograr en una universidad que el ciclo de consumo se acorte en tal medida. Sin embargo, podemos acercarnos mucho a eso. Y esto acompañado de un concepto de currículum flexible, es decir, una oferta dinámica que se corrige permanentemente, adicionando un concepto de currículum flexible. Bajo este punto de vista podemos lograr el objetivo de una oferta de calidad, que sea efectiva para un alumno y que efectivamente transforme la vida de los alumnos. ¿Cómo lograr estos objetivos? Bueno, la estrategia es primero que nada un concepto de eficiencia operacional. Siguiendo con lo visto anteriormente, nosotros tenemos que pensar... Andrés, te interrumpo un poquito. Les pido a las nuevas personas, a las 5 personas que acaban de ingresar, por favor, coloquen su micrófono en mute porque estamos escuchando mucho ruido. Bueno, la experiencia del usuario que veíamos antes es lo que debe determinar el proceso. Los procesos de la universidad deben estar construidos para satisfacer esa universidad y bajo ningún punto de vista el proceso es el que debe determinar la experiencia. Hoy en día el alumno tiene que entrar a una oficina, sacar un certificado, caminar a la otra oficina, obtener otro papel y después volver a otro punto y terminar probablemente el proceso. Eso es lo que debemos evitar. Nosotros tenemos que darle una experiencia al usuario en donde toda la operación está a disposición del alumno y no viceversa. ¿Okay? Y en ese sentido, la eficiencia operacional no es un propósito para la universidad. La eficiencia operacional es un habilitador para que el alumno tenga una experiencia ágil y flexible. La eficiencia operacional, de todas maneras, va a redundar en un beneficio para la universidad, pero su orientación debe ser dirigida hacia el alumno. Preguntas como: ¿cuántos alumnos se van a matricular en cada asignatura? ¿Cuántos grupos se deben abrir y de qué tamaño debiera ser cada uno? ¿Coincide la disponibilidad del docente con las preferencias del alumno? ¿Cuáles alumnos van a desertar? ¿Cómo asignar la infraestructura? Etcétera. Son preguntas que nosotros no solamente tenemos que tener perfectamente bien respondidas, sino que esas preguntas tienen que estar respondidas en función de la experiencia del alumno. Otro concepto importante es observar, analizar y tomar decisiones en forma muy dinámica, pero tan dinámica que nosotros tenemos que sacar al humano de esas decisiones. Hoy en día, cuando tomamos un taxi en una aplicación, no hay ningún humano que decida cuál va a ser la ruta del taxi. Cuando nosotros vemos y le sugerimos películas a un usuario, no hay ningún humano que está haciendo eso. Es la propia aplicación que está observando el patrón de consumo, haciendo análisis, observando patrones y por lo tanto tomando decisiones en forma completamente automática. Nosotros tenemos que llevar esta manera de hacer las cosas a la universidad. ¿Cómo le vamos a sugerir horarios? ¿Cuáles son las acciones de retención que tenemos que implementar? ¿Cuáles son los instantes en donde nosotros podríamos gatillar una alarma? ¿O cómo podríamos eventualmente construirle directamente los horarios a los alumnos? Es algo que debemos dejar en manos de algoritmos inteligentes para poder manejar cientos de miles de alumnos. Hoy día el problema escaló a tal dimensión que tenemos que reconocer el hecho de que no basta hoy día con que los humanos tomemos buenas decisiones.
tenemos que hacer que los algoritmos tomen buenas decisiones y de una manera completamente dinámica y rápida. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar observando todo lo que pasa en el entorno de la universidad y rápidamente, por medio de un soporte tecnológico, sugerir horarios, sugerir una inscripción, gatillar una alerta y coordinar una reunión probablemente entre el director académico y un alumno, sin que ningún humano haya participado de esa decisión. El tercer concepto, y concepto estratégico desde nuestro punto de vista, es que no existe la universidad y tampoco existe la empresa tecnológica que sea capaz de tener las mejores ideas. Las mejores ideas van a salir de muchas universidades simultáneamente. En ese sentido, nosotros hemos armado una comunidad de universidades que están participando en la generación de ideas de cómo debe mejorar el proceso de inscripción, cómo debe mejorar el proceso de planificación académica, cómo debemos retener a los alumnos. Nosotros, como empresa, como Foris, nos vemos simplemente como un recopilador de todas aquellas buenas ideas y como una empresa tecnológica que puede construir funcionalidad dirigida hacia ello. Y por lo tanto es un bien común, no es una particularidad de cada universidad, sino que todas las universidades pensando en conjunto para lograr lo que anteriormente señalamos. Ahora bien, ¿cuáles son los productos que hoy día nosotros ofrecemos para soportar esto? Primero que nada, DarwinEd, que probablemente muchos ya lo conocen, es una herramienta altamente difundida. Hoy en día existen millones de alumnos cuyos horarios son construidos con DarwinEd, tanto en Europa como en América Latina, desde México hasta Chile. Y el propósito de esta herramienta, al final, lo podríamos simplificar como aquella que va a dar el soporte logístico para poder mover todas las piezas lo más rápidamente posible, de tal manera de garantizar la mejor experiencia hacia el alumno. Es decir, que el proceso de planificación académica, que consiste en decidir qué grupo, para cuántos alumnos, en qué docente, en qué infraestructura, esté pensado para moverlo, cambiarlo, simularlo y todo en el mismo momento en que están sucediendo las cosas. La problemática de la universidad consiste, como podemos ver ahí en la imagen, en muchísimos alumnos. Cada alumno tiene su propio horario, diferente, coinciden en algunos puntos, pero básicamente son horarios diferentes. También tenemos a los docentes, que tienen sus propios horarios, que tienen además no solamente su propia disponibilidad, no pueden hacer clase en todo momento. Por lo tanto, con ellos también tenemos que sincronizar todo. También tenemos la infraestructura, los salones, que también tienen sus propios horarios. Y también tenemos restricciones que se tienen que cumplir. Por ejemplo, un alumno con discapacidades disminuidas, o salones que tienen una capacidad limitada, o con restricciones, por ejemplo, de tiempos de traslado entre un salón y otro, o entre un campus y otro. El presupuesto también es una restricción. Todo tiene un costo. El costo del salón, el costo del docente, el costo de la infraestructura. Por lo tanto, todo esto es un gran cubo Rubik que debemos resolver. Pero realmente es un gran cubo Rubik, de muchos cubos Rubik, que se tienen que resolver. Por lo tanto, este proceso se hace especialmente complejo. Nuestra oferta está basada en un concepto de optimización que tiene 3 pilares. Primero que nada, garantizar horarios de calidad. Es decir, primero que nada, definir qué es la calidad de un horario. Entender que los horarios pueden ser diferentes para docentes y para alumnos. Además tenemos que aprovechar eficientemente la infraestructura y además tenemos que compactar los grupos y hacer eficiente el uso de todos estos recursos. Este concepto de optimización no tiene que ver solamente con construir buenos horarios, ni con aprovechar bien la infraestructura, ni con optimizar la cantidad de grupos. Esta optimización tiene que ver
con generar todas las piezas y partes de un proceso de planificación académica ágil para garantizar la eficiencia que requerimos para la experiencia del alumno. Todo sigue teniendo el mismo propósito. Ahora bien, cuando hemos construido una planificación académica, ¿qué es lo que hemos hecho realmente? Lo que hemos hecho es un montón de piezas, como piezas de Lego, que ahora es el alumno el que tiene que resolver. En realidad lo que hemos hecho es pasarle un problema al alumno. Es decir, él tiene que construir sus propios horarios. Pero supongamos que un alumno que inscribe 5 asignaturas, para lo cual hemos generado 5 grupos en promedio, ese alumno tiene aproximadamente 15.500 combinaciones de horarios posibles. Eso no es darle una experiencia satisfactoria. Eso básicamente consiste en haber separado el proceso de planificación académica del proceso de consumo de la oferta. Nosotros hemos diseñado un nuevo proceso de inscripciones en donde el alumno puede recibir una oferta completamente terminada, es decir, horarios preconstruidos. Y no me refiero solamente a alumnos de primer nivel, me refiero a cualquier alumno que esté con asignaturas adelantadas, con asignaturas atrasadas, etc., puede recibir una oferta completamente terminada, como si estuviéramos en un McDonald's y tuviésemos que optar por el combo 1, combo 2, combo 3, es decir, una oferta terminada. Nuevamente, todo en dirección de garantizar la experiencia del alumno. Este módulo tiene las siguientes características. Primero que nada, el alumno puede hacer una planificación de su ruta tempranamente, diseñar cómo va a transitar a través de la universidad, va a recibir sugerencias de horario completamente construidos, va a tener una navegación asistida para agregar, para sacar una asignatura, para colocarlo, cambiarlo, va a poder hacer preparación de borradores, se va a poder colocar en listas de espera, y lo que va a permitir a la universidad también hacer calibración de grupos en el mismo momento en que el proceso de inscripción se está realizando, y finalmente hacer el checkout y pago. Adicionalmente, también todo esto tiene un componente de red social que va a permitir que los alumnos puedan compartir su inscripción, que puedan conversar respecto de la inscripción en un mismo entorno tecnológico, que puedan habilitar una inscripción pública o que puedan decir que su inscripción es privada, como si fuese una cuenta de Instagram, ¿ok? El siguiente producto es Stella, un producto completa y totalmente diseñado para mirar al alumno. Acá, primero que nada, tenemos que reconocer el hecho que probablemente 1 de cada 4 estudiantes eventualmente va a desertar. Esos son los números que en Latinoamérica hoy en día operan. Podemos hacer muchas cosas para eso, talleres, tutorías, etc. Todas estas acciones que estamos viendo acá son típicamente las acciones que las universidades usan para evitar que los alumnos deserten. Sin embargo, en los últimos años, en los últimos 8 años, la tasa de retención del primer año es exactamente la misma. Es decir, como proceso de retención no hemos tenido éxito en retener a los alumnos. La tasa de retención no cambia. ¿Por qué? Porque eventualmente las causas de retención no son necesariamente bien comprendidas. Por ejemplo, este es un alumno de primer año que tiene una carrera de ingeniería civil y dice: voy a dejar de estudiar porque no puedo seguir pagando la mensualidad. Causa de deserción económica. Sin embargo, vemos que realmente el alumno pertenece a un decil socioeconómico bajo, tiene una nota de enseñanza media de 5.1 y proviene de, en su prueba de matemáticas sacó una nota muy baja del promedio. La verdadera razón por la cual este alumno está desertando es una causa académica. Es decir, entender las causas por las cuales un alumno deserta no es simple. No basta con preguntarle al alumno. Tenemos que implementar modelos sofisticados que muchas veces van a ser anti-intuitivos, es decir,
no necesariamente las causas por las cuales un alumno deserta realmente coinciden con las causas que estamos mirando en un primer nivel. Tenemos que implementar acciones de retención, además dirigidas en diferentes momentos. Probablemente en los primeros años, una acción de retención de tipo académica debiera ser muy efectiva. Pero a medida que vamos avanzando en el proceso de inducción, formación, titulación, debiéramos ir implementando diferentes y nuevas causas y por lo tanto diferentes y nuevas acciones de retención. Y por lo tanto debiéramos ir sincronizando nuestra actividad de retener con el momento en que los alumnos van desertando y las causas por las cuales van desertando. Sin embargo, eso no es fácil. Acá, por ejemplo, estamos viendo una ficha que provee nuestra plataforma, completísima, de cómo podemos mirar el promedio de notas, alertas que se han gatillado, comentarios que han hecho los profesores, etc. Podemos ver inclusive, sincronizados con los sistemas académicos, todas las notas que este alumno ha tenido. Alertas que los sistemas en forma automática pueden gatillar, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no podemos actuar directamente sobre tantos alumnos. Nosotros tenemos que entender que hoy en día, para poder trabajar sobre miles de alumnos, tenemos que dejar en manos de las máquinas ciertas decisiones. Estas plataformas que nosotros hemos construido no solamente están dirigidas a los usuarios que están a cargo de la retención. Estas plataformas están dirigidas para que la máquina automáticamente detecte un patrón, gatille una alarma, sin que necesariamente de por medio haya participado un humano. Por ejemplo, si nosotros detectamos que un alumno eventualmente tiene un problema de rendimiento, rápidamente y automáticamente se debiera coordinar una reunión entre el coordinador académico o el docente y el alumno. Y ese agendamiento de esa reunión debiera ser completa y totalmente automática. Y si esa reunión no se produce, entonces el sistema va a gatillar otra alerta, que es que las acciones no se llevan a cabo. Y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos como modelo y lo que nosotros hemos visto que tiene mejores resultados es entender primero que nada que el fenómeno de manejar a miles de alumnos hoy en día debe ser entregado a algoritmos que tomen decisiones automáticas en el mismo momento y que los humanos nos despleguemos a diseñar estrategias eficientes y miremos los resultados y montemos nuevos planes para mejorar permanentemente. Bueno, eso es lo que les queríamos presentar hoy día. Yo no sé si por medio de María Camila existe hoy día en este momento alguna pregunta. Listo, gracias Andrés. Bueno, entonces a continuación lo que los invitamos es que en el quinto botón donde dice chat nos vayan mandando sus preguntas y las vamos a ir respondiendo. Las voy a ir leyendo yo y las vamos respondiendo. Bueno, entonces acá tenemos una primera pregunta y es ¿cómo podemos conocer el producto? Ustedes pueden venir a visitarnos personalmente. Ok, sí, por supuesto. El propósito de esta presentación no ha sido mostrar el producto, sino más bien gatillar el interés en que puedan conocer nuestras plataformas tanto de planificación académica, de retención y nuestro nuevo módulo de inscripciones. Para hacerlo, tenemos que ponernos en contacto. Lo pueden hacer en Colombia a través de nuestro representante comercial que es ITIS, y María Camila ya les entregó todas sus coordenadas, pero si no fuera así lo pueden solicitar, y en otros países con otros representantes o directamente por medio de Foris. El propósito es que ustedes puedan dar un siguiente paso y conocer nuestras plataformas ahora en detalle. Perfecto, exactamente, los estoy escribiendo de nuevo. Mi correo electrónico, mi correo es maria_duenas@itis.com.com. Lo van a ver igual en la casilla de chat.
Aquí tenemos otra pregunta y es, ¿los módulos son independientes? Podríamos, por ejemplo, implementar el módulo de planificación académica independiente del módulo de inscripciones. Por supuesto, todos los módulos son completamente independientes. Obviamente tienen un valor mayor cuando operan en conjunto. Voy a solamente citar un ejemplo. Una de las acciones de retención más efectivas que nosotros hemos visto en el tiempo es, por ejemplo, construyendo horarios especialmente para desertores. Es decir, un alumno que presenta una alta probabilidad de desertar, no debiéramos permitir que inscriba asignaturas el viernes a las 6 de la tarde después de 3 bloques libres, porque probablemente no va a llegar. En este caso tenemos el módulo de retención y el módulo de planificación académica operando en conjunto. Sin embargo, los módulos pueden operar completamente por separado. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿esto se conecta con cualquier tipo de sistema académico? Sí, nosotros hoy en día ya con la cantidad de universidades que tenemos en nuestra comunidad, tenemos interfaces preconstruidas para los sistemas académicos comercialmente más difundidos. Sin embargo, también y siempre es necesario hacer integraciones con sistemas académicos propios, ¿okay?, de cada universidad. Por lo tanto, sí, efectivamente todo esto se basa en el hecho de que estas aplicaciones se integran por medio de una tecnología muy eficiente a todo el entorno tecnológico de la universidad. Bien, aquí Laura nos pregunta, ¿en qué universidades estamos trabajando? Ok, bueno, como yo mencionaba, hoy en día tenemos alrededor de 50 universidades, tanto en Europa como en América Latina. Sin embargo, les menciono algunos casos destacables. Por ejemplo, el TEC de Monterrey en México, la Universidad de Antioquia en Colombia. En Colombia particularmente nosotros operamos con alrededor de 17 universidades. No recuerdo en este momento el detalle de cada una, se los podemos hacer llegar si ustedes lo solicitan, pero particularmente estamos trabajando con la Universidad de Medellín, con la Universidad de Santo Tomás, la Pontificia Bolivariana, la Unisabana, Uniminuto, etc. Y en otros países con una presencia similar también. Listo, perfecto. La siguiente pregunta es, si hoy en día estamos realizando nuestra planificación académica con nuestro sistema académico, ¿qué entraría a aportar Darwinet? ¿Qué es lo adicional que nosotros tenemos con esta herramienta? Ok, a ver, generalmente los sistemas académicos solamente tienen una funcionalidad dirigida a registrar la planificación académica. Sin embargo, no a decidir cuál sería aquella planificación académica. Un ejemplo, que cálculo 2 para ingeniería industrial se dicte el día jueves a las 3 de la tarde, generalmente es una decisión que se toma un coordinador académico y que lo registra en el sistema académico. ¿Cuál sería el aporte de Darwinet? Es que Darwinet decidiría en forma completamente automática cuándo, dónde y qué docente debe dictar cada una de las asignaturas, en qué infraestructura, de tal manera que finalmente el conjunto de grupos y secciones esté orientado hacia el bien común, esté orientado hacia la experiencia de los alumnos. Por lo tanto, ¿qué aporta? Es que Darwinet sí hace la planificación académica de una manera total y completamente integral, sin que ningún humano participe en las microdecisiones. Lo que no significa que eso no se pueda cambiar. Es decir, el humano puede, por sobre ese resultado, interferirlo, cambiarlo, mejorarlo. Listo, bueno, aquí Kelly nos pregunta si tenemos alguna universidad en Barranquilla que esté implementada la solución. Y sí, tenemos la Corporación Universitaria de la Costa y bueno, pues de la Costa tenemos la UTB, la Universidad Tecnológica Bolivariana. Y la Universidad de las Américas, la Autónoma de las Américas también. Bien, bueno, Mauricio nos está preguntando, por favor nos orientan cómo Darwinet
gestiona la planeación de los procesos de programación educativa con las novedades que diariamente se presentan. Y tenemos acá incapacidades de instructores, escenarios que salen de operación por algún arreglo. Estas novedades actualizan los algoritmos o modelamientos desarrollados en la etapa de planeación. Perfecto, es una muy buena pregunta. Nosotros distinguimos dos etapas claramente separables en el proceso de diseñar y de consumir horarios. Primero que nada hay un proceso de planificación académica, es decir, en ese proceso todavía los alumnos no se matriculan, estamos diseñando el proceso, estamos decidiendo cuáles van a ser los grupos, cuáles van a ser los profesores, cuál va a ser la infraestructura. Ahí es donde podemos colocar todo tipo de parámetros, por ejemplo, de un profesor que tenga una discapacidad e inclusive de alumnos que tengan alguna discapacidad o inclusive ciertas preferencias, inclusive ciertos patrones. ¿Okay? Por ejemplo, podríamos decidir que asignaturas difíciles como cálculo, álgebra, química, física, etcétera, vayan preferentemente en las mañanas, por ejemplo. Ahora bien, una vez que los alumnos se inscriben, entonces parte una etapa que nosotros le llamamos ongoing, que es básicamente cuando estamos en producción. En ese momento podría deteriorarse un salón y tener que cambiar de salón, podría faltar un profesor y tener que buscar una nueva oferta en otro horario. Podrían pasar muchas cosas, es decir, en el curso normal de rodar la universidad, DarwinEd también presta un servicio para poder resolver rápidamente este tipo de cambios, e inclusive para eventos no académicos, para hacer reservas de espacio, reservas que pueden hacer los alumnos, que pueden hacer los docentes y que pueden ser autorizados por la universidad. Listo. ¿Qué tan compleja es la implementación? Bueno, cambiar de un proceso que se ha realizado en forma completa y totalmente manual a un proceso que vamos a automatizar, ya no solamente a nivel de registro de datos, sino de toma de decisiones, es decir, pasar a que los algoritmos tomen decisiones en forma automática, no sería correcto decir que es simple. Sin embargo, nosotros hemos implementado todo tipo de universidades, desde muy pequeñas hasta muy grandes. Hemos implementado institutos, hemos implementado universidades, centros de formación técnica, etc. Es decir, ya contamos con una diversidad tremenda de experiencia y por lo tanto con una metodología que nos guía sobre cómo hacer este proceso de la mejor manera. Nosotros no podemos decir y ser responsables de decir que este proceso es fácil. Sin embargo, podemos decir que hoy en día este proceso es total y completamente posible para cualquier universidad. Bien, Adriana nos pregunta, ¿se ha adaptado el modelo de planeación de DarwinEd en instituciones educativas diferentes a universidades con ciclos formativos más cortos, por ejemplo? Sí, una característica de DarwinEd es que los ciclos son parte de la parametrización de la herramienta, es decir, nosotros podríamos tener ciclos semestrales conviviendo con ciclos trimestrales, conviviendo con ciclos anuales, inclusive con cursos de posgrado que muchas veces duran muy poco y todos estos ciclos probablemente se van a traslapar unos con otros. Eso hace que la dificultad de planificación sea aún mayor. Sin embargo, desde las primeras versiones de DarwinEd ya la herramienta soporta la capacidad de poder un poco predecir los ciclos siguientes de tal manera de diseñar una oferta que siempre va a estar cambiando. Y respecto a la pregunta misma, si tenemos diferentes tipos de instituciones, por supuesto. Hoy en día estamos trabajando fundamentalmente con universidades, pero también existen institutos, también existen centros de formación técnica, existen cursos que se imparten en forma semipresencial, es decir, creemos que hoy en día tenemos toda la variedad de tipos de formación que ha enriquecido la herramienta para poder tener una oferta interesante para todo tipo de centro educacional. Bien,
Jorge nos pregunta, ¿el soporte a las necesidades o dificultades que se presenten se realiza con un equipo local o desde dónde? Ambos. Nosotros tenemos hoy en día tenemos un modelo de servicio fundamentalmente basado en un soporte remoto para atender 50 universidades en tantos países. No podemos tener consultores por todas partes. Sin embargo, particularmente en Colombia, sí tenemos un equipo de consultores. En México estamos formando un equipo de consultores. Esta metodología nos ha permitido centralizar el conocimiento, también nos ha permitido conjugar muy bien el modelo remoto con el modelo presencial. Nosotros nunca jamás hemos renunciado a lo presencial. Nuestros consultores se mueven por toda América permanentemente y creo que es una pregunta muy interesante además por los momentos que estamos viviendo. A propósito de este virus que nos ha golpeado, creemos que el mundo va a transitar hacia un modelo remoto, probablemente del cual va a acostumbrarse. Nosotros hace mucho tiempo operamos de esta forma, hace mucho tiempo que estamos preparados para esto, sin embargo creemos que nunca jamás vamos a poder renunciar a la presencialidad, sobre todo porque lo que estamos haciendo acá no es cambiar una tecnología, lo que estamos haciendo acá es cambiar la forma en que se toman todas las microdecisiones y eso requiere una gestión del cambio muy profunda. Esto no es solamente un cambio tecnológico, muchas veces nos toca participar en procesos de gestión del cambio bien interesantes, pero también bien profundos. No se trata ya solamente de capacitaciones, se trata de, yo siempre me gusta hacer este ejemplo, estamos acostumbrados a manejar autos, probablemente en un tiempo más vamos a tener que soltar las manos del volante y dejar que el auto se maneje solo. Ese es un proceso de confianza. No se trata de saber manejar un auto automático, no se trata de aprenderlo, se trata de confiar. Lo que hoy día nosotros tenemos que hacer, y la parte más difícil de nuestros proyectos, es en el momento en que las universidades empiezan a confiar sus decisiones a las máquinas. Y por lo tanto, ese proceso de enseñar a confiar es algo que lo hacemos de una manera muy presencial. Mira, que tenemos otra pregunta bien interesante y es ¿qué ganancias han resultado de aplicar la optimización de planificación académica con Darwinet? ¿Se tienen porcentajes o métricas de lo que se ha logrado impactar positivamente en los costos de la universidad? Sí, nosotros tenemos un porcentaje que es un promedio y como todos los promedios son complejos de explicar. Pero en general una universidad que usa Darwinet reduce aproximadamente entre un 15 y un 20% los grupos respecto de una planificación construida en forma manual. Lo hemos testeado ya muchísimas veces, nuestros algoritmos están completamente y totalmente orientados a esa optimización. Sin embargo, también hay universidades que deciden mejorar la calidad de los horarios, no solamente reducir los grupos. Eso también es una optimización. En esos niveles, en mejorar la calidad de los horarios, también tenemos muchísimas métricas. Métricas, por ejemplo, de los tiempos de traslado, de los huecos en los horarios, de la saturación en un mismo día, de la sobrecarga, de la subutilización, de la linealidad de los horarios, etc. Los horarios pueden ser calificados de muchas maneras. Esa optimización también está llena de métricas. Si nosotros tomamos todos los horarios de todos los alumnos de una universidad y tomamos todos los horarios de todos los docentes, podemos colocarle una nota. Es decir, esta universidad se sacó un 4 y esta otra universidad se saca un 3.5 en calidad de horarios. También, en todos los casos, sin excepción, Darwinet mejora la calidad de los horarios. Entonces, no debemos mirar Darwinet solamente como una herramienta que reduce el presupuesto y los costos, ¿okay? Esa es una dimensión de la optimización. Pensemos en el alumno. El alumno también se ve muy beneficiado
Y el docente también se ve muy beneficiado porque los algoritmos tienen herramientas muy complejas para encontrar los mejores horarios. En el módulo de inscripciones que yo les mencioné anteriormente, el alumno puede manifestar esos criterios de calidad para que la herramienta busque cuál es el mejor horario que se acerca a sus propios criterios de calidad. Listo. Adriana nos pregunta, ¿Darwinet tiene reportes de indicadores? Sí, por supuesto, muchísimos reportes que pretenden de alguna manera configurar o formar un dashboard y mirar a la universidad de todos los puntos de vista logísticos. Pero también Stella, que es el producto de retención, tiene muchísimos reportes para poder mirar al alumno. Y el módulo de inscripciones tiene muchísimos reportes para mirar cómo los alumnos inscriben sus asignaturas, cómo los alumnos transitan a través de la universidad. Y por lo tanto, diseñar las mejores estrategias para que esa oferta sea dispuesta a los alumnos. Definitivamente creemos que tenemos una tremenda gama de reportes, pero siempre existen mejores ideas y estamos construyendo nuevos reportes y nuevas formas de mirar los datos. Bien, creo que eso se enlaza mucho a la pregunta que tiene Jenny y es, ¿se pueden configurar las casuísticas y lógicas de negocio de la universidad dentro de la planificación académica para que Darwinet las tenga en cuenta? Sí, por supuesto. Darwinet es una herramienta muy, ¿cómo decirlo? Una herramienta muy de consumo masivo y por lo tanto podríamos decir que es una herramienta de tipo Facebook, en el sentido de que todos los usuarios ven exactamente la misma aplicación. Sin embargo, hay una característica de Darwinet que se llama los módulos lambda, que permiten definir reglas propias de la universidad, inclusive programar en código reglas de la universidad sin que nosotros como Foris nos tengamos que involucrar en esos desarrollos. Es decir, la propia universidad puede desarrollar sus propias herramientas bajo la plataforma para implementar reglas completamente particulares, pero que se adaptan al modelo general. Es decir, de alguna manera hemos considerado la particularidad como parte de lo que puede perfectamente ser un modelo general. Nosotros no queremos ser un producto que se modifica y se adapta y por lo tanto tener una versión para cada universidad. Sin embargo, todas las particularidades de la universidad deben ser implementadas. Ese es un principio de desarrollo que hemos mantenido y que nos ha permitido tener una sola versión de todos nuestros productos y al mismo tiempo manejar todas las particularidades. Correcto. La siguiente pregunta que tenemos por acá es, ¿cómo la inteligencia artificial entra a hacer apoyo en estas herramientas? Perfecto. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque la inteligencia artificial existen muchas definiciones e inclusive empresas la usan de una manera muy ligera, ¿ok? ¿Qué es exactamente inteligencia artificial? Es una pregunta que a esta altura debiera tener una respuesta, pero francamente tiene cientos de respuestas. La respuesta que a nosotros más nos acomoda es: inteligencia artificial es aquella que ya no solamente implementa un componente tecnológico, sino que reemplaza la decisión de un humano. Es decir, donde hay una decisión que pueda ser reemplazada por un humano, es donde aparece la inteligencia artificial. El proceso de una universidad está lleno de microdecisiones. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos se van a matricular en el siguiente periodo? ¿Cuántos grupos y de qué tamaño debiera ser cada uno cuando estamos hablando de la planificación académica? ¿Cuáles son los mejores horarios de un alumno, tomando en cuenta todos los grupos y secciones que la universidad hizo? ¿Cuáles son las mejores
combinaciones para el alumno, ahí es donde la inteligencia artificial de diferentes tipos, predictiva o de optimización o de sugerencia, puede aportar para tomar una mejor decisión, para que el alumno tome una mejor decisión, para que la universidad tome una mejor decisión. La inteligencia artificial en nuestro proceso participa en varios puntos, de diferente manera, con diferentes algoritmos. Cuando estamos proyectando la demanda, hay inteligencia artificial. Cuando estamos definiendo cómo asignar la infraestructura, hay inteligencia artificial. Cuando estamos decidiendo cuántos grupos crear, hay inteligencia artificial. Y así sucesivamente en muchas partes. Y son algoritmos muy distintos unos de otros, porque son algoritmos especializados para ese tipo de decisiones. Listo. La pregunta de Mario Schneider es, a partir de definir o ayudar a identificar el motivo de deserción, ¿también Stella brinda alternativas para abordarlo? Y bueno, y tenemos una siguiente pregunta. Abordemos esa y ahorita contestamos la otra. Sí, por supuesto. Stella, mira, y aquí me gustaría responderlo con una experiencia. Nosotros llevamos aproximadamente 10 años mejorando estos productos, solo estos productos, es lo único que hacemos. Y durante los primeros años nos dedicábamos, en cuanto a la retención, total y exclusivamente a predecir la deserción. Pero nos dábamos cuenta que no era suficiente, porque predecir bien no tiene nada que ver con retener. Entonces, hoy en día hemos mejorado nuestras plataformas para que todo esté orientado ya no solamente a predecir, sino que también a retener. Es decir, implementar acciones de retención inteligentes, medirlas, mejorarlas y volverlas a medir y volverlas a mejorar. Nosotros hemos volcado hoy día todo nuestro esfuerzo ya no solamente en predecir, sino que también en retener. Retener significa de qué manera podemos implementar acciones concretas para retener, y la plataforma tiene herramientas para detectar esas acciones en esa universidad con modelos específicamente construidos para esa universidad. Creo que una de las grandes diferencias de nuestra solución de retención respecto de lo que existe en el mercado es que nosotros nos hemos volcado a la retención y no a la deserción. Y esto no es solamente un juego de palabras, esto es que nuestra plataforma presta un apoyo a la retención con el objetivo de mover los indicadores de retención. Y desde luego, un paso necesario es poder detectar a los alumnos desertores, pero ese no es el objetivo. Ok, Mario también nos pregunta, ¿han hecho integraciones con sistemas robustos como SAP, como SAP? Sí, por supuesto, tenemos muchos clientes que funcionan con SAP y con otros sistemas comerciales de planificación académica. Para las personas que estén más relacionadas con la tecnología, nos pueden pedir una reunión específicamente para explicar nuestra metodología de integración, que es mucho más que cómo conectar los sistemas, sino cómo construir servicios inteligentes basados en tecnologías modernas, basados en modelos muy interesantes. También aprovecho la oportunidad para mencionar que uno de nuestros partners es Amazon, y que con ello hemos diseñado una manera de usar servidores inteligentes, servidores que se crean y se borran espontáneamente sin que ningún humano participe atrás, y por lo tanto podemos manejar grandes volúmenes de datos en forma muy dinámica y de una manera muy inteligente sin que la universidad tenga que invertir en eso. Nosotros nos hacemos cargo de la tecnología, pero también estamos implementando forma en que la universidad pueda integrarse a todo este concepto de diseño. Particularmente el módulo de inscripciones es un módulo de altísima demanda en ciertos momentos, y hemos diseñado en conjunto con nuestros partners una manera muy inteligente de crear y eliminar servidores en forma total y completamente dinámica en la misma medida que los alumnos se están inscribiendo, sin que nadie tenga que estar preocupándose del tamaño de los datos, de las bases de datos, ni mucho menos de la capacidad de los procesadores ni los servidores.
Listo, aquí Joana nos está preguntando si podemos repetir cuántos módulos son en total y cómo sería el orden ideal de adquirirlos. Bueno, nosotros hoy día yo he presentado tres grandes módulos, ¿ok? Es decir, existe un módulo de planificación académica, Darwinet, existe un módulo de retención que se llama Stella, y presenté de una manera separada el módulo de inscripciones, a pesar de que el módulo de inscripciones pertenece a Darwinet. Es decir, está planificación académica, retención e inscripción. Ahora, al interior de cada uno de esos módulos existen también submódulos. Por ejemplo, existe el módulo de proyección de la demanda como un módulo que podría ser perfectamente adquirido de forma separada, ¿okay? Esta presentación está más bien dirigida a los conceptos y no a los módulos, pero los módulos finalmente son estos: planificación, retención, proyección de la demanda e inscripciones. ¿Cuál es el orden correcto? Interesante la pregunta, porque yo diría que va a depender de la necesidad, ¿okay? Hay universidades que tienen una gran necesidad de optimizar su proceso para hacerlo más eficiente. Yo les recomendaría que partiéramos por Darwinet. Hay universidades que tienen una gran necesidad de mejorar la percepción de calidad del alumno. Yo les recomendaría que partiéramos por inscripciones. Hay universidades que tienen una necesidad de retención muy fuerte y les recomendaría que partiéramos por Stella. Generalmente, cuando nosotros entramos en contacto con una universidad, ya podemos entrar a hacer sugerencias más específicas. Es decir, teniendo en cuenta las características de la universidad, teniendo en cuenta las necesidades, el futuro, el diseño de universidad que están pensando, generalmente construimos en conjunto un roadmap de implementación que permita ir implementando estos módulos en forma paulatina, sin someter a la universidad a riesgos de implementación, porque las necesidades no son siempre las mismas. Ok. Ahí se nos pregunta, ¿en cuánto tiempo se implementan estos módulos? Wow, es una pregunta también difícil porque existen universidades más complejas que otras. No existe un proyecto estándar, existen fases estándar en nuestra metodología, pero estas fases pueden tomar más tiempo o menos tiempo dependiendo de la dificultad, dependiendo de la calidad de los datos, dependiendo del sistema académico, dependiendo inclusive de la capacidad de gestión del cambio de la propia universidad. Sin embargo, yo me atrevería a decir que una implementación dura aproximadamente un semestre. Siempre intentamos que una universidad que suscribe a nuestras plataformas pueda tener un retorno muy rápido, es decir, implementar en un semestre y tener un resultado en el siguiente semestre. Ese es un objetivo, ¿ok? Sin embargo, no siempre se puede lograr. Últimamente lo hemos estado logrando mucho y lo estamos colocando ya como una meta en cada uno de los proyectos, pero va a depender finalmente de muchísimas variables. Ok, tenemos aquí otra pregunta y es ¿qué variables o qué características toma el sistema de alerta temprana de deserción, Stella, para caracterizar el perfil de un alumno desertor? Ok, interesante la pregunta. Nosotros, primero que nada, como concepto, renunciamos al hecho de que un solo modelo responde a todas las universidades. Y por lo tanto, cada vez que implementamos Stella, lo que hacemos es construir un modelo nuevo, total, específicamente dirigido a esa universidad. Obviamente, reciclamos experiencia y conocimiento, pero el modelo es único para cada universidad. Y una vez que el modelo está construido, entonces este modelo es embebido en la plataforma que sí es la misma para todas las universidades. Ahora bien, ¿qué variables tiene ese modelo? Dado que el modelo es único, cada universidad tiene más datos o menos datos y nosotros siempre los usamos todos. Por ejemplo, una universidad hace no mucho tiempo tenía datos del uso
que los alumnos le daban a la biblioteca. Bueno, vimos que había una correlación entre la devolución de los libros, la toma de libros y la devolución de los libros respecto de la deserción. Y por lo tanto, ese dato lo pudimos usar. Y otra universidad no tiene ese dato, entonces obviamente no lo usamos. Va a depender de los datos que la universidad disponga para poder diseñar cuál es el mejor modelo que a esa universidad debemos construir. Y acá vuelvo a insistir, eso solamente nos va a llevar a un modelo que probablemente va a predecir muy bien. Sin embargo, lo más importante es concentrarse en las acciones de retención. Ok, acá veo que un usuario está escribiendo otra pregunta, entonces vamos a dar un par de segundos mientras recibimos esas preguntas adicionales. Les estoy dejando en la casilla de chat nuevamente mis datos de contacto. Correo maria@itis.com.com. Entonces aprovechemos estos últimos minutos para que nos manden esas preguntas vía chat. Y igual les estoy dejando mi celular vía WhatsApp, también me pueden escribir. Aquí tenemos otra pregunta y es: ¿hasta dónde llega el módulo de inscripciones en un proceso de admisión? Bueno, el proceso de inscripciones nace, primero que nada voy a partir desde. El proceso de inscripciones nace en el momento en que la oferta académica está terminada. Por ejemplo, Darwinet construyó la oferta académica, o la universidad construyó la oferta académica. El punto es que nosotros hoy día tenemos un montón de grupos y secciones, cada una con un profesor, con un docente, un grupo de alumnos y con infraestructura, y por lo tanto ahora estamos en condiciones de que los alumnos se inscriban. Ahí parte el módulo de inscripción. Ese módulo va a permitir que el alumno pueda seleccionar todos estos elementos y construir sus horarios, pero además la herramienta le va a sugerir cuáles son los mejores horarios para él. Y entendiendo los mejores horarios para él, porque el propio alumno manifestó ciertos criterios de calidad en la propia plataforma. Por ejemplo, dijo: el día jueves en la tarde yo no quiero clases porque tengo clases de música en una academia de música. Además, a mí no me importan mucho los huecos en los horarios, porque ir y venir, vivo cerca, entonces ir y venir es algo que no me complica, etc. Muchos criterios de calidad, y por lo tanto, en función de esos criterios de calidad y en función de las asignaturas que el alumno tiene que inscribir o quiere inscribir, Darwinet le presenta cuáles son las mejores alternativas de horario y el alumno las selecciona directamente. Y después, finalmente, el proceso termina, o podría eventualmente terminar, directamente en el pago. Podríamos definir eso como el alcance del módulo de inscripción. Ok, la siguiente pregunta es: ¿cómo FORIS contempla al estudiante desde el centro del proceso? Bueno, como lo vimos en la presentación, nosotros colocamos al alumno al centro del proceso porque todas las actividades, la planificación académica, los horarios, todas las actividades tecnológicas que por lo menos nosotros participamos, el alumno está en el centro del proceso. Es decir, tenemos que construir horarios para los alumnos y por lo tanto pensar en los alumnos. Generalmente la universidad construye horarios para los docentes en función de su disponibilidad académica, pero es el propio alumno el que tiene que construir sus horarios. Nosotros estamos dando vuelta a este paradigma. Estamos partiendo ahora desde el alumno. Como sabemos las asignaturas que el alumno quiere inscribir, entonces nosotros le vamos a construir los horarios al alumno. Y esos horarios deben ser de muy buena calidad. Queremos que la experiencia del usuario construyendo su horario sea algo muy entretenido. Ya no solamente un proceso desgastante, no solamente un proceso administrativo. Queremos que la experiencia de hacer horarios y que tenga condimentos de redes sociales sea parecida a la de pedir comida. Así es como queremos colocar al alumno al centro del proceso.
Bueno, Maritza nos está preguntando, ¿a qué se refieren con horarios de buena calidad? Horarios de buena calidad, primero que nada, para eso tenemos que definir cuál es la calidad de un horario. ¿Ok? Eso nos lleva a definir muchas métricas. Por ejemplo, yo podría definir que si un alumno tiene muchos huecos en el horario, entonces ese es un horario que no tiene muy buena calidad. Sin embargo, si un alumno no tiene ningún hueco y llega a las 8 de la mañana y se tiene que ir a las 6 de la tarde sin ningún descanso, ese tampoco es un horario de calidad. Entonces aparece la variable de los descansos. Si un alumno tiene asignaturas muy duras en un mismo día, como química, álgebra, física, cálculo, todo de corrido, y el día martes tiene 2 asignaturas blandas solamente, ese es un horario que está desequilibrado. Si el alumno tiene que partir un día a las 10 de la mañana, pero el otro día a las 3 de la tarde, y después a las 8 de la mañana, y después a las 5 de la tarde, ese es un horario que no inicia en forma pareja todos los días. Eso también es una característica de la calidad. Todas estas métricas nosotros las construimos en función de los criterios de calidad de la universidad y por lo tanto los algoritmos buscan esa calidad. Y por lo tanto, si ahora medimos los horarios que construyó la universidad respecto de los horarios que construye DarwinEd, en el 100% de los casos los algoritmos construyen mejores horarios que los humanos. Ok, Rubén nos está preguntando, ¿qué estrategias se pueden plantear para retener a estudiantes que ven que los programas duran 4 o 5 años, pero cuando salen graduados no consiguen empleo o sueldos ofrecidos? O que los sueldos ofrecidos, creo que quisiste decir, Rubén, o que los sueldos ofrecidos no son nada motivadores. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque yo creo que es un cuestionamiento ya no al alumno ni a la universidad, sino que al sistema educacional. Hoy en día hay un interés de las universidades de hacer atractiva la educación, es decir, que el alumno vea un interés directo y concreto en matricularse en una universidad, en un programa, para una vez obtenido ese resultado, mejorar la calidad de vida. Muchas universidades están tomando decisiones, por ejemplo, de una educación basada en competencia, con un currículum flexible, con microacreditaciones, etc. Es decir, hacer que la oferta académica sea un recurso ágil, que sea un recurso liviano, en el cual el alumno, independientemente de que esté 4 años en la universidad, pueda obtener resultados muy rápidamente, pero eso también depende del diseño curricular. Es por eso que yo hoy día hablaba de una oferta dinámica. Nuestra plataforma está dirigida a hacer que la universidad tenga un diseño flexible, o más bien que le permita transitar hacia un diseño flexible. ¿Para qué? Para que el alumno se vea interesado por el programa. Hoy en día, un alumno que pide comida en el teléfono, que pide un taxi en el teléfono y que básicamente se abastece de todas sus necesidades de una manera muy ágil y muy dinámica, ve en un programa de 4 años algo que no es entretenido y que no necesariamente le va a retornar beneficio. Entonces, las universidades están migrando hacia un modelo mucho más dinámico, dirigida hacia los tiempos modernos. También hay que entender que las empresas están recibiendo profesionales que llegan a su trabajo, pero hay que capacitarlos 6 meses más porque no saben lo que tienen que saber. Entonces, ¿cómo acercamos al mercado a las universidades y cómo acercamos al alumno a la universidad? Es un desafío que nuestra propuesta es hacer una universidad ágil, una universidad entretenida y, por qué no decirlo directamente, una universidad cool, que haga que los alumnos se vean motivados por una experiencia ya no solamente académica, sino por una experiencia como todo el resto de las experiencias que están viviendo hoy. Es decir, hoy día una persona podría caminar 4 o 5 cuadras, pero no. Hoy día, dado que hay una plataforma,
prefiere tomar una bicicleta. Me refiero a mí mismo. Yo hoy día consumo más bicicleta de lo que lo hacía quizás cuando era niño. ¿Por qué? Porque la experiencia es entretenida, ya no solamente de andar en bicicleta, sino que la plataforma tecnológica hace que todo sea muy entretenido. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos? Ya no para retener, porque retener es una palabra tardía. Retener significa que el alumno ya está pensando en irse y nosotros estamos pensando en cómo evitar que suceda. Tenemos que hablar de una experiencia enriquecida, de tal manera que el alumno ni siquiera piense en irse, porque realmente ni siquiera puede irse, porque se convirtió en parte de su vida. Hoy día he visto en estadísticas y en números que hay personas en el mundo que dejan de pagar el arriendo de su habitación, pero no dejan de pagar Netflix. Eso es lo que tenemos que lograr. Ok, aquí tenemos un par de preguntas más. César nos pregunta, porcentualmente, ¿cuánto se puede ahorrar una universidad con Darwinet? Bueno, esa es una pregunta de optimización, creo que ya la habíamos respondido, pero el número que podríamos hablar en términos de ahorro económico es aproximadamente entre un 15 y un 20%. Creo que ese es un número razonable. Sin embargo, insisto que la optimización no es solamente un beneficio para la universidad. Optimizar también es mejorar la calidad de los horarios para los docentes y mejorar la calidad de los horarios para los alumnos. Optimizar significa tener un proceso ágil y por lo tanto económico, pero no solo económico. Ágil también significa que el alumno va a experimentar un proceso mejor. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, todos los que estamos en esta charla vamos a estar de acuerdo que si nosotros nos vamos a comprar ropa o nos vamos a comprar un auto, no andamos buscando lo más barato siempre. A veces también queremos lo mejor. Pero ¿qué tal si podemos buscar lo mejor y lo barato simultáneamente? Esa es la respuesta que nosotros esperamos responder. Bien. La siguiente pregunta es de Yasmín y dice, en el módulo de inscripciones, se puede ver la trazabilidad del avance académico e impacto en la malla curricular del estudiante acorde a las materias que escoge. Por supuesto. La primera dimensión que nos va a entregar la plataforma es mirar cómo un alumno transita a través de su malla curricular. El segundo nivel es cómo los alumnos, es decir, las poblaciones de alumnos, transitan por la malla curricular. Es decir, cuáles son los caminos que suelen abrirse, cuáles son los desvíos. Y por lo tanto, eventualmente podríamos hacer un rediseño de la malla curricular para acercarnos a esos caminos. Entonces, no solamente basta con mirar cómo un alumno transita por su malla curricular y cómo esto lo aleja o lo acerca al éxito, sino más bien cómo toda la población o diferentes poblaciones dentro de una misma universidad transitan por estos caminos y eventualmente cómo podemos diseñar y sugerir nuevos caminos, pensando siempre en el éxito estudiantil. Esa pregunta es muy interesante. Debemos mirar cómo es consumida la oferta. Nosotros no podemos solamente diseñar una oferta académica y lanzarla para que los alumnos la consuman de cualquier forma. Tenemos que no solamente dirigir a esos alumnos para que la consuman de la mejor manera, sino que además mirar cómo la consumen. Y por eso me gusta usar el ejemplo que usé anteriormente de un supermercado. Un supermercado es una institución que por su dinámica siempre está mirando cómo los productos se consumen y llega a la conclusión de que es una buena decisión colocar los pañales al lado de la cerveza. ¿Por qué? Porque suelen consumirse juntos. Y por lo tanto, colocarlos en el mismo pasillo hace que la experiencia al consumidor sea mejor. Entonces la pregunta es, ¿qué asignaturas, qué días, en qué orden, cuándo, de qué manera? Es algo que la universidad debe estarse cuestionando permanentemente para enriquecer la experiencia del alumno. Ok, la pregunta de Maritza es, ¿cómo hacemos para motivar una experiencia atractiva combinando lo virtual y lo presencial?
Bueno, muy buena pregunta, porque una experiencia atractiva para algunos alumnos va a ser solo lo virtual y para otros alumnos va a ser solamente lo presencial. Por lo tanto, nosotros podríamos, conociendo y mirando a los alumnos, entendiendo su propia naturaleza y sus propios propósitos, y que sí podemos hacerlo, configurar una oferta en donde se combine para cada alumno la mezcla exacta de presenciabilidad y virtualidad, de tal manera de entregarle una oferta completamente dirigida hacia el alumno. Y además podríamos hacerlo en algunas asignaturas más, en algunas asignaturas menos, dependiendo de la dificultad, dependiendo de los docentes, dependiendo del alumno. Todas estas preguntas, si se dan cuenta, finalmente terminamos un poco en lo mismo. Tenemos que estar mirando, monitoreando cómo la plataforma es consumida, cómo la universidad es consumida. Y esa mirada la tenemos que hacer en forma dinámica, no al principio del semestre, y no por medio de informes, sino por medio de algoritmos que lo miran, lo sugieren y lo aplican en microsegundos. Ok, la siguiente pregunta es, una vez se ha entregado el resultado de la planificación académica con Darwinet, ¿qué cambios culturales debería contemplar la universidad? Bueno, el principal cambio cultural que la universidad tiene que aceptar es un poco lo que yo les mencionaba. Si vamos a manejar un auto, si vamos a andar en un auto que se maneja solo, creo que hay que aprender a sacar las manos del volante. Creo que eso es lo más difícil. Nuestra experiencia, que ya es de muchísimas universidades, esto ya no se trata de un conocimiento que hay que adquirir, sino que ahora el desafío es mayor. Es una confianza que hay que adquirir. De hecho, la mayor parte de los vehículos que se manejan solo hoy en día, la mayor dificultad para que se pongan en marcha es que la gente todavía no les tiene confianza. Y nosotros vivimos durante muchísimos años el problema de lo difícil que es para la universidad entregarle las decisiones al algoritmo. Pero hoy en día ya tenemos prácticamente un buen segmento del mercado de universidades que ya tomó esa decisión. Entonces, hoy en día ya creemos que es un hecho, creemos que es un camino que no tiene retorno, el que las universidades le entreguen las decisiones a los algoritmos. Y creo que eso es lo más difícil. Pero se mitiga con resultados. Es decir, si nosotros construimos una planificación académica mejor, y mejor me refiero a medida en presupuesto, medida en calidad de horarios, medido en calidad de horarios para los docentes, medidos en tiempos de traslado, medidos en muchísimas decisiones. Si el algoritmo es capaz de entregar una planificación mejor que la que nosotros podemos construir manualmente, esa es la manera de confiar. Esa es la única manera de confiar. Ok, la siguiente pregunta que tenemos por acá es, en el módulo de inscripciones, ¿el estudiante tiene una pantalla donde puede filtrar sus preferencias para elaborar el horario? Por supuesto. Lo primero que nada, para sugerirle horarios, el alumno tiene que manifestar sus preferencias. ¿Cuáles pueden ser estas preferencias? Por ejemplo, podría decir, yo quiero en cálculo 2 que mi profesor sea A o bien B. Es decir, ahí manifestó una preferencia, inclusive un orden de los docentes. Yo quisiera horarios preferentemente en la mañana. Yo quisiera que no tuvieran tantos huecos en los horarios. O yo quisiera que sí tuviera muchos huecos en los horarios. O yo quisiera inscribirme en el curso donde este otro alumno se inscribió. Es decir, colocarme en una lista de espera y quedar dependiente de otra inscripción. ¿Por qué? Porque esas son las preferencias de los alumnos. Si nosotros miramos cómo los alumnos toman decisiones, tenemos que
en vez de cuestionar esas decisiones, tenemos que entregarle una herramienta para que esas decisiones ahora sean automáticas y que la plataforma le recoja cuáles son sus verdaderas preferencias y entonces le pone horarios que se adaptan a sus propias preferencias. Por lo tanto, respondiendo más directamente a la pregunta, las preferencias, que la plataforma reciba las preferencias de los alumnos, es el pilar fundamental del módulo de inscripción. Bien, acá hay una pregunta, creo que es un poco independiente a Forest. Nos están preguntando que tienen una necesidad de RP y de CRM. En este caso la pregunta la respondo yo, y es claro que sí, en ITIS los podemos asesorar desde cualquier capa tecnológica o desde cualquier herramienta que ustedes estén buscando. Entonces nos pueden escribir al correo y los estamos asesorando con el fabricante que les puede apoyar en esa necesidad. Y bueno, pues la idea sería que las personas que quieran avanzar con nosotros nos indiquen para tener pues ya reuniones con ustedes, hacer demos en una instancia de estas herramientas, que puedan conocer muy puntualmente cómo funcionan ya en una instancia de prueba. Bueno, entonces dado que no llegaron más preguntas, les agradezco mucho a todos por su participación. La verdad que fue un gusto tenerlos y que nos pudieran acompañar. Le agradezco mucho a Andrés Poduje también por la presentación y bueno, estamos entonces a la orden de lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Estamos a su disposición. Hasta luego.